El Señor les bendiga, hermanos, en este día. Es un placer nuevamente estar aquí ante ustedes para traer el mensaje de la palabra de Dios y tratar de ser de bendición. Siempre procuramos, los ministros del Señor, hacerlo mejor porque es para Dios y es para que su nombre sea glorificado. Les recordamos que hay una línea de oración. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema en cualquier sentido, emocional, espiritual, físico, la clave es el área 915-532-8518. No dude en llamar, hay personas contestando al teléfono, estaremos orando al final de la predicación por ustedes. Deseamos que Dios les bendiga rica, especial y muy abundantemente. Está conmigo el pastor Lechuga, hermano Ramón. Él se va a presentar y nos va a dar algún dato de su iglesia. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga, Dios los guarde. Una vez más, contento de poder estar aquí acompañándoles a través de este canal. Y estamos a sus órdenes en la colonia Bellavista. Nuestro templo se llama Ágape y está entre la calle Plata y Acacias. Estamos ahí a sus órdenes. Muy contento de estar esta mañana compartiendo con ustedes algo de la palabra del Señor. Y un servidor, Joel Castillo, pastor en la iglesia El Buen Pastor, en Lirios y Rubidio, en la colonia Cazadores Juarenses, allá por la colonia Altavista, pegadito. Esperamos ser de bendición, no solamente aquí, sino también allá. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, pues le invitamos para que nos acompañe. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios que nos ocupa en esta mañana, y es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Es un pasaje muy bonito que espero sea de bendición para todo nuestro gentil auditorio, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando. Dice la palabra en el nombre de Jesús: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oramos que Dios bendiga su palabra. Hermano Lechuga. Padre, te damos gracias, te damos la honra y la gloria en esta mañana, porque nos das esta oportunidad y esta bendición de poder ministrar tu palabra a tu pueblo, Señor. Obra allá en cada hogar. Obra allá en cada vida, Señor, que está a través de este medio conectándose con este momento de meditación en tu palabra, Señor. Esperamos que tú respondas a la oración, a la súplica, Señor, que sin duda este pasaje nos despierta a practicar. Nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, tu bendición a través de esta ministración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El tema que hoy nos ocupa es: cuando la gente clama, recibe. Es una declaración contundente, es una declaración alentadora, es una declaración que nos ubica dentro de un contexto en el que cuando hay necesidad de clamar, cuando hay necesidad de orar, de pedir, cuando estamos urgidos, cuando estamos presionados por las circunstancias, por las adversidades, podemos clamar a Dios, podemos pedir su ayuda, podemos pedir su gracia, y Él indefectiblemente bendecirá nuestras vidas. ¿Qué opina, hermano Lechuga, al respecto? Es cierto, hermano. Lo primero que yo quisiera señalar, hermano Joel, de ese pasaje es la realidad de las tempestades en la vida, hermano. Cierto. Una situación que jamás debemos de olvidar y jamás debemos de pasar por alto. Claro. Que aunque somos creyentes, estamos en las manos del Señor,
tenemos promesa de Dios. Aún así, la Biblia nos enseña que puede haber tempestades en la vida. Pero se trata de aprender de ellas. Se trata de que Dios haga algo fructífero en nuestro ser. Porque la Biblia es muy clara y dice, por ejemplo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Llega un momento en que Dios permite que nuestra fe, nuestra confianza, lo que siempre hemos creído, enseñado, predicado, ahora lo llevemos a la práctica. Y aquí está este grupo de creyentes, seguidores de Cristo, Amén, con la compañía de Cristo también. Y sin embargo, se encuentran en una tempestad. Mi hermano, mi hermana, yo quiero animarle para que sigamos adelante a pesar de los momentos de tempestad, porque en ellos aprendemos muchas cosas si nosotros disponemos nuestro corazón para aprender. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender esta mañana de este pasaje? Bueno, el hermano Joel nos va a empezar a mencionar. Lo primero que vemos aquí, que nos muestra el pasaje, en efecto, es que cuando la gente clama, recibe. Ellos, este grupo de personas, de creyentes, de seguidores de Cristo, cual lo es usted y lo soy yo, clamaron a la persona correcta. Que a veces se clama a otras entidades, a veces se va con otro tipo con consejeros y qué sé yo, tantas cosas, pero qué bueno es saber, entender y dilucidar perfectamente nuestra vida que nosotros tenemos a una persona correcta, la exacta, la precisa para clamar a Él. Así es. En efecto, Él es el único que nos puede ayudar en todas las empresas de la vida. No hay nada que Él no pueda hacer. Si hizo los mundos, si hizo las galaxias, si hizo esa cosa tan grandiosa, ¿verdad?, que nos rodea, Él puede hacer cualquier cosa verdaderamente. Por grande que sea en nuestras vidas, Él puede contestarnos, hermano Lechuga. Lo que aquí notamos también, hermano Joel y hermanos, cuando clamaron a la persona indicada, por supuesto, clamaron a Cristo. Cristo es la persona indicada para clamar cuando estamos en alguna tormenta, que como ya lo dije al principio, no estamos exentos de pasar por ella. Ahora, los discípulos son pescadores. Sabían todos los menesteres con relación al mar. Era su vida. No nomás la de ellos, por generaciones se ven dedicado a la pesca. Ahora se encuentran en una situación un tanto fuera de lo común, porque seguramente ellos estuvieron en su vida de pescadores experimentando tormentas, pues era su vida. Pero ahora se encuentran en una situación extraordinaria de peligro, puesto que se llenaron de temor, tuvieron miedo, hasta la fe estuvieron a punto de perder. ¿Por qué? Porque estuvieron en una situación extraordinaria. Cierto. Pero ¿qué aprendemos esta mañana? Miren, hermano, sin duda que los discípulos hicieron todo lo que estaba a su alcance y de acuerdo al conocimiento que tenían, puesto que eran pescadores. Cierto. Como se dice comúnmente, eran viejos lobos del mar. Pero no les bastó. No les alcanzó. La tempestad superó la situación en la que ahora se encontraban. Mis amados, hay situaciones así en la vida que superan lo que nosotros sabemos, que superan lo que nosotros hemos experimentado en otras ocasiones. Sin embargo, ellos nos muestran, nos enseñan que Cristo todavía está allí presente, hermano, para escuchar nuestro clamor, el pedir lo que estamos necesitando en ese momento. Cuando ya las fuerzas, los conocimientos, las capacidades se agotan, entonces tenemos el recurso más grande. Y como decía el hermano Castillo, el recurso preciso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mire, yo quisiera que aprendiéramos que
nos conviene mejor acudir inmediatamente a Cristo. No estoy diciendo que no hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, claro que sí. Pero jamás se va a comparar nuestros recursos con los recursos de Dios. Los discípulos sabían qué hacer en ese momento, pero no les alcanzó. Sin embargo, ahí estaba Cristo para ayudarles. La frase que destaca en el versículo 24 es que entonces, cuando iban en la barca y atravesando el mar, se levantó una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Y como usted dice, hermano, les rebasó sus conocimientos, les rebasó sus fuerzas, su energía. Así es. Se agotaron todos sus recursos y entonces ya no pudieron hacer gran cosa. Pues bien, en medio de tanta necesidad y confusión, ahí es cuando hay alguien seguro y accesible para llamarle en nuestra necesidad. No se compara con otras entidades, espiritistas, brujos, amuletos, curanderos, y toda esa pléyade de aspectos a los cuales la gente muchas veces recurre, pero no encuentra nada. No hay nada allí. En nuestro Cristo, nuestro Dios, está la respuesta. Así es. Está el poder, está la gloria más grande. Si Él hizo los mundos, repito, Él puede hacer cualquier cosa. Esto me hace pensar en los esfuerzos humanos a los que muchas veces acude la gente para salir de sus tormentas. Nada funciona. Un día llegó a Cristo una mujer que padecía una enfermedad crónica y muy seria. 12 años había padecido de esta enfermedad. Había sufrido mucho de muchos médicos. Y el problema prevalecía. Era un problema perenne, permanente, constante. Nadie había hecho por ella. Pero vino a Jesús, tocó su manto y maravillosamente, inmediatamente, instantáneamente, su enfermedad desapareció. Ese es el milagro que Dios puede hacer en la vida de usted. Tiene un problema, tiene una necesidad imperiosa, terrible, que está desgastando sus fuerzas, que ya ha rebasado su energía, que ya ha rebasado todas las cosas y ha superado todas las expectativas. Ese problema está allí como un gigante. Jesús es la respuesta. Cristo es, aleluya, el único que puede solventar y solucionar esa clase de problemas. Hermano Lechuga. El otro aspecto que ahí se menciona, hermano Joel, sí, es la gran confianza que los discípulos tuvieron con Cristo. Amén. Es decir, la relación que había entre ellos y Cristo era de mucha confianza. Les voy a explicar por qué. Cristo en este momento está dormido. Lo que nos enseña, así nomás de pasadita, que era un hombre 100%, sí, pero era Dios al mismo tiempo. Pero en su humanidad, entonces el Señor se cansaba, se agotaba. Fíjese, nomás en este capítulo que leímos, el Señor sanó a un leproso. Ahí mismo atendió el pedido de un centurión que dijo: mi criado está postrado en cama, gravemente atormentado. Salió apenas de con él y llegó a la casa de Pedro y se encontró a la suegra de él enferma, sí, y la sanó. Y luego se abarrotó de gente, hermanos, para ser ministrados. Llegó la noche y Cristo seguía ministrando. Y por si fuera poco, hermanos, liberó, dice, a muchos endemoniados. Había una lucha infernal ahí donde Cristo estaba. Y además sanó muchos enfermos. Nomás en ese capítulo. Ante tanto trabajo, pues Cristo se cansa. sí, Vamos al otro lado y entonces se duerme. claro. Bueno, ¿qué tanta confianza le tendrían a Cristo que se atrevieron a despertarlo Cierto. sabiendo todo el cansancio que había sobre él? Mis amados hermanos, esa confianza la podemos tener nosotros con Cristo. Él quiere atendernos. Ahora el Señor está en el cielo, ya no se cansa. Cuando resucitó con un cuerpo glorificado, ya no se agota. Está a la diestra del Padre.
intercediendo por usted y por mí. Entonces, usemos de esa confianza que el Señor nos ha dado. Con cuánta razón David escribía el Salmo ese conocidísimo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hablando de esa confianza, hermanos, que hay entre Dios y sus hijos. Entonces, con toda naturalidad y con todo el derecho que el Señor nos da, podemos acercarnos para pedirle, para rogarle. Y créame, el Señor no se hace esperar. Y entonces el Señor despierta y calma la tempestad. Note usted, no hay reproche porque lo molestaron, porque lo despertaron. No, Cristo sabía la gran confianza que había entre ellos. Mi hermano, nosotros también podemos confiar en el Señor. Y esa amistad nos la brinda a través de Cristo. Por eso Cristo deja establecido, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, será hecho. Así es que hay tempestades en su vida, hay situaciones difíciles, ya rebasó la situación, todo lo que usted puede hacer. Tengamos confianza en nuestro Dios, en nuestro Padre. Cuando Cristo enseña acerca del Padre Nuestro, nos deja una gran enseñanza. Cuando oren, oren así: Padre nuestro, Padre nuestro. No dijo Padre de Jesucristo. No, Padre mío, es mi papá. Hermoso. Y mi papá es bueno. Si vosotros, dijo, sabéis, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? Ese es, hermanos, el panorama de la Biblia. Un Dios que está esperando que lo tratemos con mucha confianza, y Él está listo para atendernos. En Santiago 4:8, el Señor afirma en su palabra: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. O sea, hay confianza, hay seguridad, hay un compromiso de Dios con nosotros. Pídeme, dice en otra parte, y yo te daré. Qué hermoso es saber que tenemos a alguien tan cercano, tan interesado en nosotros, tan especial respecto de nuestra vida, que Él quiere ayudarnos, Él quiere tendernos la mano. Y en efecto, cuando, como dice nuestro tema, cuando la gente clama, recibe. Si usted no ha experimentado esto, hágalo. Usted clame, usted pida, usted ruéguele al Señor, háblele a Él, hágalo como hemos estado señalando, con toda confianza, con toda certidumbre. Él le va a contestar. Desde el salmista leemos: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Amén. Y Él hará. Amén. Y lo ha hecho. Muchos son los que nos hemos allegado a Él en circunstancias de todo género. Él nos ha atendido, Él nos ha ayudado, aún en situaciones extremadamente difíciles. Toda persona, pues, puede acercarse a Dios con toda confianza. Y sabe, hermano Lechuga, no hay que pagar nada. Así es. Es gratuito. Y por otro lado, no hay que dudar, no hay que divagar. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que acérquese a Dios, pídale con toda confianza. ¿Qué más contiene nuestro texto, hermano Lechuga? Bueno, quiero añadir un pensamiento más breve, un poquito breve, hermano. Sí. Estamos hablando de discípulos, no estamos hablando de gente que no conoce a Cristo. Amén. Claro, cuando la gente clama, recibe, conozca a Cristo o no. Cierto. Pero yo quiero hacer énfasis en que somos creyentes y tenemos esa confianza con el Señor. Y en esa confianza, los discípulos recibieron la respuesta que ellos estaban necesitando. Amén. ¿En qué consistió la respuesta que ellos estaban necesitando? Primero, Cristo actuó de una forma inmediata, porque dice el pasaje: entonces, levantándose, en cuanto fueron y le hablaron, inmediatamente Cristo, el amigo, el que podemos llegar confiadamente, se levanta. Y entonces
el Señor obra el milagro que necesitaban. Por eso la Biblia nos enseña en un salmo, el Salmo 19, y dice: pues aún no está la palabra en mi boca, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Recibieron la respuesta que ellos estaban necesitando, pero de manera inmediata, porque así es nuestro Dios, así es el Señor, así es la misericordia, así es el amor, así es el poder de Dios. Solo está esperando nuestro clamor. Se acercó un día, hermanos, a Cristo un leproso, y el leproso no tenía ninguna duda sobre el poder de Cristo. Seguramente había oído de la sanidad de otros leprosos. Y cuando se acerca, su petición fue esta: si quieres, puedes limpiarme. Es decir, no, Señor, no tengo dudas de que puedes. Entiendo que tu poder es más grande que mi lepra. Cierto. ¿Pero quieres? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Quiero, sé limpio. Por eso, hermanos, con toda confianza podemos acercarnos sabiendo que el Señor quiere contestar a la súplica que le hagamos cuando llegamos a la persona indicada, que es Cristo. Ya lo dijo el hermano, hay un solo mediador. Entonces, hermanos, qué gran bendición tenemos de que cuando clamamos, el Señor quiere. Y le dijo al leproso: quiero, sé limpio. Dice, ya al instante, su lepra desapareció. Fue sano instantáneamente. Así es nuestro Dios. Así obra. Y así quiere obrar en su necesidad, en su tormenta. Su matrimonio está amenazado. Alguien de su familia está amenazado por la enfermedad. Todavía el recurso de Dios es real. Todavía está vigente, solamente espera nuestro clamor y Él quiere. Es lo maravilloso, hermanos. La gente nos puede fallar. Los médicos pueden estar limitados, pero Dios no. Ni nos falla, ni está limitado. La respuesta del maestro no solamente fue inmediata, sino que fue poderosa, hermano Schubert. Sí. Dice el texto que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué impresionante, qué maravilloso. Cuando yo conocí el mar, cómo me impresionó, cómo me impactó, tanta grandeza, esa línea que se perdía en el horizonte, ¿verdad? Y que me dice que cuánto hay de aquí a allá, es infinito, ¿verdad?, a nuestra visión. Entonces, ese mar embravecido, cualquier mar embravecido, y aquí nos dice que aquella tempestad era tremenda, ¿verdad? Sí. Era una tempestad extraordinaria, de tal manera que el agua negaba la barca, se metían las olas, era algo contra lo cual quizá los discípulos nunca se habían encontrado con toda su experiencia, incluso ellos no podían con aquello. Sin embargo, con tanto poderío de la naturaleza, del mar, del viento embravecido, ¿verdad?, que soplaba con todo su furor, la palabra de Cristo es más poderosa que la naturaleza. Amén. La palabra de Cristo trae bonanza, la palabra de Cristo trae paz, trae respuesta, es solvente. La palabra de Dios es creadora de un ambiente totalmente diferente al que estamos pasando en esas circunstancias adversas, en esos vientos contrarios. Hallamos que Dios cambia las tragedias de la vida y las convierte en algo hermoso. Así es. Qué cosa tan tremenda es estar enfermo de una enfermedad, así, perdonando la redundancia, terminal, de una enfermedad que está acabando con la vida, con el aliento, con los pensamientos, y que ya entonces no se sabe qué hacer ni los médicos. Ahí llega Cristo y sana. Yo he visto muchos casos en donde Dios ha obrado tremendamente, maravillosamente, porque su gloria es mayúscula, es mayor que todas las cosas en la vida. ¿Qué dice la palabra? Que el mar de Galilea, hermanos, se sujetó
a la Así orden es. del Maestro. Y Él puede cambiar vidas, Él puede cambiar circunstancias, Él puede cambiar todo lo negro de la vida en algo maravilloso, en algo glorioso, hermano Lechuga. Hermano Joel y hermanos que nos ven, hace como 30 años yo estuve allí en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea se nutre del agua del río Jordán. Sí. Y el río Jordán se nutre del monte Negev, allá el monte Nevado, siempre se está derritiendo el agua. Y entonces nutre así el río Jordán. Pero note usted que empieza a bajar, Sí. a bajar, hasta llegar al Mar Muerto, que es el mar más hondo que hay en el mundo. Sí. Pues yo estuve ahí en el Mar de Galilea y vamos a viajar de un lado al otro del mar, que son más o menos alrededor de 4 kilómetros. Bueno, quizá habíamos caminado 1 kilómetro, hermano Joel, cuando de pronto se vino un viento recio y la barca comenzó a mecerse, pero de una manera inesperada. El guía nos explicó que como el mar está ya en algo profundo, de manera que arriba se juntan vientos calientes del desierto y vientos húmedos del mar, y bajan y producen ese efecto de tormenta. De tal forma que ya tuvimos que regresarnos y no poder seguir avanzando. Y cuando vino el viento, el mar, es decir, la barca donde íbamos como 60 personas, se empezó a mover, hermano, de tal forma que la silla se movía de un lado para otro. Ahí nos traía. Ahora, para que se mueva la silla donde yo estoy, pues se necesita mucha fuerza. Hermanos, yo ya probé una tempestad en el Mar de Galilea. Y en la vida he experimentado otras tormentas. Y créame, Dios es real. Dios todavía está vigente. Amén. Llame a la línea de oración. 915 es el área, el teléfono es 532-8518. Si usted está pasando por una tormenta, está pasando por una necesidad, el viento es tan contrario, el viento es totalmente difícil de soportar y las olas se agigantan, aquí está Cristo. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, Cristo es nuestro ayudador en los momentos difíciles de la vida. Vamos a una pausa musical y luego regresamos para terminar la meditación de este día. Estamos hablando del tema cuando las personas claman, reciben. Cuando la gente clama, recibe. Cuando hay una necesidad, cuando hay una tormenta, como para estar a tono con el texto que hemos leído, cuando hay alguna situación adversa, difícil, imposible de solucionar con nuestras fuerzas, podemos clamar a la persona adecuada. Así es. Clamamos a la persona adecuada. Lo hicieron así los discípulos. Clamaron a Cristo, lo despertaron, hablaron con Él. Señor, no temes que perecemos. Es importante acudir al Señor. El segundo pensamiento que tiene este texto es que el clamor de los discípulos no solamente fue a la persona adecuada, sino que ese clamor recibió la respuesta esperada. Dios, Jesús les respondió y entonces hubo grande bonanza. Es importante que usted pida al Señor, es importante que usted se acerque a Dios. Pero hay un tercer pensamiento, hermano Lechuga, que tiene o contiene este pasaje. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que ver aquí en este pasaje, hermanos, que existen en la vida tempestades en el exterior. Aquí era una tempestad en el mar. Sí. Pero también los discípulos tenían una tempestad interna. Y Cristo la detectó. Y también quiso arreglar esa tempestad que ellos traían en su interior. Así es. Porque a veces, hermanos, los problemas de la vida nos causan problemas internos. Y probablemente sean más graves los internos que los del exterior. Porque entonces ya afecta la vida espiritual, la vida devocional. Y Dios no desea eso para sus hijos.
Él quiere que nos desarrollemos en todo sentido, hermanos. Nuestra fe firme, segura, nuestra confianza, nuestro amor, todo eso, hermanos, Dios quiere que se encuentre intacto, sano, firme. Y entonces, los discípulos, cuando claman, también encontraron con que el Señor quiso calmar sus tempestades internas, porque el pasaje dice, ¿por qué teméis? Una cuestión interna. Y hermanos, no debemos permitir de ninguna manera que las tempestades de la vida lleguen a ese nivel. Porque como yo lo dije al principio, tempestades siempre van a existir. Pero necesitamos aprender a triunfar con la ayuda del Señor, clamando, sabiendo que el Señor va con nosotros en la barca, que Él nos acompaña en los momentos de tempestad. Y no que las tempestades nos causen problemas internos, que esto es lo que les sucedió a los discípulos. Se llenaron de temor. Y Cristo les llama la atención, ¿por qué teméis? Y entonces les muestra con hechos que no había que temer, que mientras Él esté en la barca jamás se va a hundir. Cierto. Mientras permitamos que el Señor tome el timón de nuestra vida, nuestra barca siempre va a navegar en victoria, aún en medio de las tempestades. Porque Cristo todavía, hermanos, va con nosotros, no nos deja. Y el Señor quiere arreglar entonces nuestras situaciones internas, aparte de las externas. Porque, hermanos, no desconocemos lo que dice el pasaje. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No era una situación cualquiera. Ahora, para que los discípulos pescadores se hayan asustado, hermano, imagínense el tamaño de la tempestad que estaban viviendo. Y Cristo llega hasta lo profundo de su corazón. Está bien, hay tempestades afuera, pero advierto que tienen tempestades en su interior. ¿Por qué temen? Hermanos, no debemos de permitir que las tempestades del exterior nos roben la paz, la comunión con Dios, la relación con Dios. No debe suceder eso. Debe de permanecer firme, porque Cristo quiere arreglar también esas tempestades que tenemos de nuestras almas a veces. Amén. A veces las tormentas de la vida, en efecto, son grandiosas, tremendas, de tal manera que irrumpe a la vida de cualquiera cierto grado, vamos a decirlo así, de temor. Y cuando entra el temor a la vida de los seres humanos, puede llegar a hacer que nuestra vida se llene de parálisis. Nos paralizamos, sí, hermano Lechuga. Sí. Nos atemorizamos, nos aterrorizamos. Ustedes y yo tal vez hemos alguna ocasión dicho, bueno, ¿y qué voy a hacer con este problema? De pronto nuestros conocimientos, como el conocimiento de la mar que tenían los discípulos, no eran suficientes. Como que se puso en blanco el cassette, ¿verdad? ¿Sí? Como que su mente se puso en blanco y no sabían qué en un momento dado. Vamos a decir que el temor a veces hace ese efecto. Atemoriza, nos hace estar quietos sin saber qué hacer. Son momentos muy difíciles que todo ser humano puede pasar. Y en efecto, quizá muchas de las personas que nos estén ahora mismo viendo estén pasando por una circunstancia o situación de una tremenda tormenta en sus vidas, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, hasta económicamente. Son tormentas terribles que irrumpen
y que en efecto no sabemos qué hacer. Son tempestades internas, hermano Lechuga, que irrumpen allí en nuestras vidas. Así es. Los que estudian la conducta humana, haciendo estudios, descubren que el 80% de los temores que tenemos en la vida jamás se cumplen, jamás se hacen realidad. Cierto. Son temores infundados. Fíjese, el Así 80%. Quiere decir, ¿con cuánta razón Cristo ataca este problema en los discípulos? ¿Por qué teméis? Y el temor, como dijo el hermano, nos paraliza, nos bloquea la mente. Y ya cuando eso sucede, hermanos, estamos en problemas. No podemos desilusionarnos de Dios al grado de que ese temor nos lleve a la decepción de Dios. Porque los temores, hermanos, eso hacen. Tratan de opacar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Cosa que no debemos de permitir. Entonces, hermanos, la mayoría de nuestros temores son infundados. Y ese 20% que a veces son reales, hermanos, ahí está el recurso de Dios. Amén. Está el recurso divino. Está el recurso de Cristo. Todavía Cristo tiene poder y virtud para obrar, hermanos, en medio de la peor tempestad. Que no nos llenemos de temor, que nos llenemos de fe, de confianza en el Señor, aunque estemos en la tempestad. Que el temor no inunde nuestra vida, porque entonces sí damos pasos equivocados. Cuando alguien hace algo en un momento de temor, regularmente hace cosas equivocadas. Así es que, hermanos, Dios también quiere arreglar nuestras tempestades internas. ¿Por qué teméis? Es algo interno que Dios quiere solucionar. Ahora, ¿qué clase de tempestades se presentan en la vida? Pues la muerte, por ejemplo, de un ser querido es una tempestad que nos hace ver nuestra pequeñez, que nos hace ver nuestra capacidad tan baja que tenemos para entender siquiera, para comprender el asunto de la separación de un ser querido. Pero hay otras más, por ejemplo, la drogadicción, la posibilidad de un divorcio, Sí. la posibilidad de una enfermedad y una enfermedad terminal. Sí. ¿Cuánto temor tenemos a una enfermedad que alguien dijo, un predicador, dijo que tememos tanto a la enfermedad que si alguien estornuda nos alejamos, nos apartamos porque no queremos ser contagiados ni de un catarro? Son temores ahí, pero muchos de ellos, en efecto, hermano Lechuga, son infundados. Muchos de ellos no tienen razón de ser. Y sin embargo, los maltratamos o los tratamos mal porque los aceptamos. Y entonces nosotros mismos nos convertimos en una madeja de hilo que no tiene punta, ¿verdad? Algo que no podemos solventar ni solucionar. Cuando hay temores, esos problemas, esas dificultades, esas necesidades se convierten en algo imposible de solucionar. Tenemos que ver aquí en el pasaje el panorama completo, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que hubo grande bonanza. Aleluya. Y cuando uno, hermanos, le deposita a Dios el problema, la tempestad, la deposita con fe en que Dios va a obrar, créame, Dios obra. Dios pone paz, Dios pone tranquilidad, Dios nos ayuda a superar la tempestad que hemos experimentado. Cristo no ha cambiado. Lo que Él hizo ayer, lo va a hacer hoy. Y lo va a seguir haciendo mañana. No cambia. De manera que la solicitud con la que ellos se acercaron a Cristo, a su amigo que aunque estaba dormido, tuvieron el valor por la confianza que había de despertarlo, eso no ha cambiado, mi hermano, mi hermana, eso no ha cambiado. Cristo todavía está accesible para cada uno de nosotros. Y Él
no se ve abatido por la tempestad. Estaba Claro que durmiendo, hermanos. Amén. Eso nos habla de la gran tranquilidad que él tenía en medio Amén. de la tempestad. Y no olvide que le acabo de decir que Cristo era un hombre 100%, igual que nosotros. Sí. Pero nos enseña a tener paz en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Entonces, aprendamos pues, hermanos, que Cristo todavía está en la barca. No nos va a abandonar. Por más doloroso que sea el momento, podemos sentir la ayuda, la presencia, la fortaleza del Señor. Hermano Joel. Amén. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esa es una expresión que es necesario meditar un poco muchas veces en la vida. A veces tenemos confianza o fe en otras entidades. Cuando llega la enfermedad, podemos creer en el doctor González, ¿verdad? Podemos creer en las tarjetas de crédito porque pues hay con qué pagar. Podemos creer en la intervención humana. Pero hay tormentas que rebasan esas situaciones, esas circunstancias. Y es entonces cuando, y no solamente en las grandes, sino también en las pequeñas, y prioritariamente debemos recurrir a Jesús. Cristo está allí, Él es el Dios cercano, Él es el Dios misericordioso y compasivo que la humanidad necesita. Él es el Dios que no se hace esperar ante las circunstancias. Todo lo que tenemos que hacer es clamar, es pedir, es allegarnos. Acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Si no entendemos eso, que es tan sencillo, y que muchos de los creyentes que estamos aquí, o sea, los creyentes, los cristianos que estamos en las iglesias y que hemos gemido, que hemos clamado, que hemos pedido y hemos experimentado muchas veces, incontables veces que Dios nos ha contestado, es la mejor prueba que tenemos para decirle al mundo: Dios te va a resolver tu problema. Cristo está contigo en las buenas y en las malas, y Él te va a solventar esa necesidad. Para Él no hay un cáncer que no pueda sanar. Para Él no hay una enfermedad tan grande que Él no pueda decir, calla, enmudece, ¿verdad? Como lo dijo con el viento y el mar en Galilea. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Él, confiar en Él, esperar en Él, y Él nos va a ayudar. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no, al cerrar, verdad, este capítulo de este mensaje, verdad, cerramos diciendo que Jesús está tan cercano a las necesidades del hombre que puede hacerlo también con usted? Lo ha hecho con muchos, lo va a hacer con usted también. Amén, hermano Lechuga. Amén. Dijo Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Qué interesante, hermanos. Esa paz incomparable que nomás Dios puede dar, nos la está ofreciendo. Por eso el profeta Jeremías decía: clama a mí y yo te responderé. Cierto. Claro, es Dios el que lo está diciendo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, hermano, pues tenemos aquí ya las peticiones de quienes han llamado con alguna necesidad. ¿Les damos lectura? Amén, hermano. Sí. Bueno, la hermana Delia Terrazas dice que pide protección divina para un familiar que está en el ejército. María Juárez, oración porque su hijo Mario anda en las drogas y en algunas cosas satánicas. Sanidad por Carmen Quiñones, que sane de su vista. Irma Flores, liberación de las drogas de su hijo, que anda en las calles y los matrimonios. Dolores Lozano, dice sus dos sobrinos en la cárcel y su hija Olivia, que Dios le fortalezca. Susana Álvarez, salvación y restauración por su hijo José Antonio. Marcos Gómez, sanidad de cáncer, él y su esposo, y por la familia Luna.
Manuela, sanidad, protección para José Luis, Oscar y Angélica. Cristina pide por su hija Sandra, que Dios la salve, que Dios le ayude. Yolanda Sandoval, oración para que le ayude en su necesidad económica. Es una mujer sola. También por Graciela Alemán, ella pide por Jaime, que tuvo un accidente en el trabajo, que Dios siga haciendo la obra en su organismo, en su cuerpo. Por Naomi, para Norma Villalpando, se la llevaron al hospital de urgencia, que Dios obre y bendiga también a su mamá que tiene cáncer. Araceli Ortega, ella pide oración por los estudios, que todo salga bien, ¿verdad? Y por unos quistes que tiene en su pecho. Ana Ribrol, que tiene un quiste también, que se encuentra en una costilla. Ella pide que no sea cáncer y pide la sanidad. Estancia llegando al Señor. Maribel Hernández tiene 5 meses de separada de su esposo, que el Señor obre en su matrimonio. Margarita Espino solicita por llegar a este feliz término en el programa. Gracias, hermana Espino. La hermana Armida pide por sanidad del estómago. Tiene la boca de su estómago, dice que le quebraron las ventanas de su casa, que le vaya bien en las cortes por esa situación. Juanita Valdivia pide oración para Juanita de sus pies. Dora Alderete, ella pide por su hijo que está en el hospital. Juan Ricardo Vargas tiene problemas de corazón. Por Jimmy Campos tiene problemas con los riñones y deja de tomar medicamentos por las convulsiones que su hijo Jason después de una situación de droga. ¿Por qué no unimos, hermano Lechuga? Amén. Las dos cosas? El cierre del mensaje diciendo que si hay tormentas, ya lo vemos aquí en las peticiones, las hay, en efecto las hay, quizá muy grandes. En efecto, Cristo es la solución. Hay que clamar a Cristo, hay que hay que despertarle, ¿verdad? Sí. Como lo hicieron los discípulos. Sí. Y hay que escuchar su voz. Y la voz del Maestro, en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a nuestras peticiones, es una voz autoritaria, es una voz de poder, es una voz de gracia, es una voz de amor. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle, hermano. ¿Quieres agregar algo más al respecto para luego orar? Bueno, estamos en el momento de clamar al Cristo que todavía está en su barca, hermano, hermana. Ahí está Cristo. Vamos a clamarle a Él. Oremos. Dirígenos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por lo que tu palabra nos enseña. Queremos pedirte que ores en todas estas peticiones. Hay enfermos, hay problemas, hay situaciones, hay tempestades diversas, sí, Señor. Amén. Pero pedimos que tú manifiestes tu poder como lo hiciste con tus discípulos ahí en el mar de Galilea, Señor. En el nombre de Cristo. Que cada una de estas situaciones que mis hermanos están viviendo encuentren, Señor, la solución, la paz, la sanidad, la solución a sus problemas, Dios. Que cada uno de ellos que hemos leído sus peticiones obtengan la respuesta que tú tienes con poder, con misericordia para nosotros. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. 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 El Dios a quien servimos es un Dios poderoso que atienda nuestras súplicas. Yo lo he experimentado, a través de toda mi vida. Cuando yo era más joven que ahora, hermano Lechuga. Hace bastante. Teniendo 17 años, yo trabajaba de cobrador en una ferretería. Y me vino una situación muy extraña en donde yo andaba en una bicicleta y cuando empezaba a sudar,
al llegar, es decir, ya al llegar al lugar donde estaba, ya sea en la ferretería o a mi casa, me empezaba, hermano Lechuga, una comezón por todo mi cuerpo. Una comezón en la cabeza, en los ojos, en los párpados, en todo el organismo, en todo mi cuerpo. Era aquello sumamente molesto y difícil, no hallaba dónde rascarme, me daba vueltas en el piso y duré varios días con esa situación. Pero un día en el culto dije, bueno, pues ya estuvo bueno. Yo voy a creer en el Señor. Yo voy a clamar a mi sanador, a mi ayudador. Y este día Dios me va a sanar. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo tenía unos años, 3 años exactamente de ser salvo. Y creía en el Señor, creo en el Señor, ¿verdad? Y le dije, Señor, necesito que me sanes. Y tú eres mi sanador y tú eres mi ayudador. Y ese día le dije, Señor, yo creo que tú lo has hecho por la fe, confío en ti. Y mañana lo voy a comprobar. Al día siguiente me dieron el alterito de tarjetas para ir a cobrar en los lugares donde tenía yo que ir. Y dije, ahora le voy a pisar más. Voy a pecar de alta velocidad en mi bicicleta. Y cuando terminé de cobrar, me senté y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están las comezones? ¿Dónde está esa enfermedad? Hermano Lechuga se había ido completamente. Amén. Como esa, yo creo que todos tenemos muchas experiencias de cómo Dios ha hecho la obra magnífica y maravillosa en nuestra vida, porque en nuestras tormentas, ¿verdad?, en nuestras dificultades, en nuestras adversidades que irrumpen a la vida personal y particular, Dios es grande y poderoso. Amén. Y en este minuto y medio que nos queda, cuéntanos, hermano, alguna de tus experiencias al respecto. Pues, también como el hermano Joel hemos experimentado, hermano, varias cosas. Así rápido les cuento, yo me enfermé de un riñón, tenía una piedra. Y yo luchaba, hermanos, en oración con Dios que me sanara. Una piedra más o menos de medio centímetro, yo creo. Santo. Así lo reportó la radiografía, la urografía que me hicieron. Hermanos, fui con el médico, llevaba mis resultados en una segunda opción. Cuando el médico sacó la radiografía y la vio, dijo, pues aquí dice que usted tuvo una piedra, pero ya no la tiene. Dios había obrado, hermanos. Ahora, uno se da cuenta si uno la arroja. Jamás la arrojé. Yo sé que Dios hizo un milagro, destruyó aquella piedra en mi riñón. Y creo, hermanos, con todo mi corazón que Dios lo sigue haciendo. Amén. No perdamos la fe, hermanos, como pasó con los discípulos. ¿Está usted listo para clamar a Cristo? Tiene problemas, tiene tempestades, tiene dificultades enormes que están allí y como una lapa, ¿verdad?, no se desprenden. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, las tempestades de la vida. Dios lo va a hacer con usted. Clame a Él y Dios le va a solventar sus necesidades, sus problemas. Dios les bendiga. Ahora sí nos